Bueno, quería hablar sobre un tema, no sé, honestamente, ¿se ve la pantalla que compartí? Bueno, Perfectamente. es un problema que muy concreto, muy particular y como muchos problemas vinculados a la inteligencia artificial y sesgos, no tiene una fácil solución. Es el sesgo de automatización. Eh, que bueno, como bien dice ahí, es la tendencia de un o una operadora a confiar en las sugerencias de los procesos automatizados. Muchos de estos programas se les suelen llamar Decision Support Systems, aun cuando estas son erróneas o arrojan conclusiones contradictorias con otros componentes del entorno. Esa última cláusula es importante porque quiere decir que el sesgo de la automatización se puede producir o no en contradicción con otros componentes de la interacción humano-computadora. Bueno, los clásicos ejemplos que se dan acá, yo voy a hablar de datos biométricos, pero suelen estar en la aeronáutica. Por ejemplo, una persona que está operando un avión recibe un dato erróneo acerca de algunos de sus sensores o acerca de alguno de estos programas que automatizan la toma de decisión, y esa información puede o no ser contradictoria con otros indicadores del estado total del sistema, ¿no es cierto? Bueno, la cláusula está puesta ahí. Puede suceder o sin esta contradicción de lo que ese proceso automatizado arroja. Bueno, estas son algunas de las áreas en las que se utiliza este tipo hay muchas otras. Eh, Entre los factores, y acá me remito, no lo puse ahí, pero un paper de Mary Cummings de 2004, de una conferencia de sistemas técnicos, si no me equivoco, de MIT, que habla de cuatro factores. Uno, muy trivial, pero no tampoco común, es el error en el diseño. Eh, es decir, bueno, y esto puede involucrar factores que realmente, esto de todas las facetas de el proceso de una interacción humano-computadora. Pueden ser incluso errores acerca de en qué áreas del monitor deben presentarse ciertas informaciones. Pueden ser errores vinculados a no programa de software que apoya la toma de decisión en sí, sino alguno de sus sensores. También puede ser que el programa no sea lo suficientemente ergonómico, o puede ser que si hay una decisión crítica que no tenga los suficientes parámetros de estímulo como para acompañar al o la operadora en el proceso de toma de decisión, de si hacerle caso a ese programa o no. Otro factor es la falta de preparación. Eh, bueno, en esto hay un caso famoso en la aeronáutica en el año 2018, que en la empresa sacó un diseño de un avión llamado Boeing Max, 7 Max, si no me equivoco, en donde existía un sistema de automatización de vuelo, pero los pilotos no fueron preparados y en muchos casos no fueron informados que existía. Y de hecho, bueno, esto culminó en un accidente trágico donde murieron, no me acuerdo exactamente en qué país fue, pero bueno, fue un golpe duro para Boeing, una empresa que siempre fue caracterizada por ser excelencia en términos de aeronáutica. Hay una falta de preparación muy grande, también vinculaciones del mercado, de competir con otras empresas aeronáuticas. Otro factor es la eficiencia, y esto es paradojal, porque cuando un sistema de soporte, de toma de decisión, ha funcionado bien o ha dado la información correcta
circunstancias que se lo solicitó, va a aumentar la creencia de que ese sistema es infalible. Ahí, digamos, hay una relación paradojal porque, bueno, incluso en el caso de que el sistema esté funcionando correctamente, esto va a aumentar la posibilidad, haya pocas posibilidades de subsanar en caso de callo. El otro factor, y es donde me parece que es interesante poner énfasis en el caso de los datos biométricos, eh, en el paper de esta autora, ahora lo comparto en el chat, a problemas de comunicación en la red distribuida. Eh, en el caso particular de este paper se habla de problemas de comunicación locales de una red distribuida. ¿Qué quiere decir? De vuelta, volviendo al ejemplo de la procesos que se tienen que dar a cabo para que una despegue o aterrice, depende de la interacción humano-computadora de varios grupos distintos de individuos. Y puede darse que una información que provea una máquina de soporte de decisiones no sea lo suficientemente bien interpretada en la comunicación entre los distintos actores que forman parte del proceso. Pero esto tiene una incidencia, me parece que es aún mayor, que escala mucho más allá de la realidad local eh, de un proceso de interacción humano-computadora. Y ahora digo por qué. Realmente lo que tengo para decir es muy cortito, ¿eh? Así que aviso, va a terminar y va a aparecer como, bueno, ¿ya terminó? Sí, es muy simple. Voy a remitirme a un caso muy famoso, que es el caso Mayfield. Bueno, en el año 2005, el FBI detuvo a Brandon Mayfield, un ciudadano norteamericano, en base a la coincidencia de huellas digitales con las de un sospechoso del atentado en 2004. Esto, digamos, sucedió a partir de que el gobierno de Estados Unidos le facilitó a España la posibilidad de utilizar las técnicas del FBI para poder investigar la huella digital que existía en uno de los materiales explosivos del atentado que hubo en Madrid en 2004, que fue a semanas de las elecciones de España. Bueno, Brandon Mayfield fue detenido. El FBI en ningún momento, nadie en ningún momento tomó en cuenta que Brandon Mayfield no estaba en España el día del atentado, eh, sino que todos fueron al hecho de que sus huellas digitales eran idénticas a las del perpetuador del atentado. Eh, y esto se debe a una cuestión, porque el caso de Mayfield fue muy famoso, después fue muy citado en ciencias forenses, en este tipo de investigaciones también, porque, por ejemplo, yo personalmente, antes de enterarme de esto, creía o estaba inscrito en la creencia de que las huellas dactilares son únicas y que no se pueden repetir. Sin embargo, esto no es así. Existe la posibilidad, muy rara, pero existe la posibilidad de que haya una huella digital idéntica, tan idéntica que, por ejemplo, el IAFIS de la FBI no pudo detectar las diferencias. Eh, y empezó, después, a partir de este caso, se empezaron a investigar muchos otros casos de circunstancias similares, en donde se privilegió la supuesta similitud entre huellas dactilares por sobre otros tipos de evidencias, por ejemplo, si él o la sospechosa estuvieron efectivamente en el lugar del crimen o no, o en el estado o en el país. Eh, Esto, digamos, corresponde a un sesgo de automatización. Digamos, hay un programa que te está, en este caso el IAFIS, que te está diciendo hay correspondencia entre estas dos huellas dactilares, pero esto corresponde a una creencia socialmente compartida, que es que las huellas dactilares eran únicas. Digamos, no es justo echar la carga sobre, como
antes sobre problemas de comunicación en la red distribuida del FBI y la Policía de España o las autoridades involucradas en investigar este caso, porque era algo que la comunidad científica no advertía tanto en ese momento, o por lo menos en el área de la justicia. La coincidencia entre huellas dactilares solía ser un factor determinante antes del caso Mayfield. Hoy también en Estados Unidos, pero el caso Mayfield cambió todo en este sentido, por lo menos generó muchas dudas. En el caso del reconocimiento facial, el sesgo de automatización lo que indica es la tendencia de una operadora de confiar en los porcentajes de parentesco de dos o más fotos sobre una misma persona. ¿Qué quiere decir? Porque bueno, siempre, como se vino hablando en las últimas exposiciones, nunca hay que olvidarnos de que estos programas siempre funcionan con un proceso de toma de decisión que involucra a una persona, a un operador, una operadora, un agente. Es la tendencia a confiar en que dos o más fotos de una persona son efectivamente de la misma persona, en caso de que el programa diga que hay un mayor de 90% de probabilidades de que sean efectivamente la misma persona. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Puede haber dudas de si son la misma persona o no de parte del operador, pero el sesgo de la automatización se da en que el programa te está diciendo que hay un 90% de probabilidades de que sean la misma persona. Quizás el programa podría decir que hay un 60% de probabilidades y ese 60% será un caso cierto, pero uno va a tender menos a pensar que es así si te dicen que es 60 que es 90. Sin embargo, la capacidad de detección de similitudes de datos biométricos en el reconocimiento facial no es fiable, dado a los sesgos sexistas y racistas en los que operan. Y acá me refiero obviamente a cuestiones que tienen que ver con el diseño algorítmico y también a las bases de datos. Entonces este aspecto lo vuelve susceptible a sesgos de automatización, pero lo vuelve susceptible en, más que nada, el factor D. O sea, obviamente que el error de diseño es un factor que va a tender a que el sesgo de la automatización genere problemas. La falta de preparación, claramente también. La eficiencia del sistema no es el caso, porque los algoritmos de reconocimiento facial han demostrado ser bastante falibles. Pero acá hablamos de un problema de comunicación de la red distribuida. A mí me parece que este es un tema que involucra a otras áreas, como por ejemplo la epistemología social, eh, o áreas que están involucradas en la comunicación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque una forma de poder mermar o subsanar algunos posibles defectos que puedan llegar a existir con los usos de algoritmos de reconocimiento facial, independientemente de la discusión de si estamos de acuerdo con la utilización de algoritmos de reconocimiento facial o no, ese es un debate aparte, y que, dada todo este tipo de cuestiones, uno diría que no es conveniente que las agencias policiales operen con esto, pero hay una tendencia a creer que estos artefactos son infalibles o que son más efectivos que un operador o una operadora humana. Y ahí hay muchos según qué software, según qué base de datos, según qué tipo de utilización se le esté haciendo, eh, digamos, no hay la conclusión sería que dada la forma en la que operan los algoritmos de reconocimiento facial, no pareciera haber una forma de poder evitar el sesgo de la automatización o, en todo caso, eso involucraría eh, toda una serie de discusiones en toda una serie de estamentos sociales, legislaciones vinculadas a este tema, que esto esté claro
en muchas áreas de la operatividad de los sesgos del reconocimiento facial, pero que bueno, en definitiva, recaen sobre la creencia de la infalibilidad de los sistemas de reconocimiento facial. Eh, eh, y nunca hay que olvidar que quienes se encuentran en la posibilidad de tomar esta decisión también están con sus propios sesgos. O sea, el sesgo de la automatización también tiene este carácter, por eso lo relacionaba con la epistemología social y también la psicología social. Digamos, no solamente están los sesgos en la base de datos, sino los sesgos del operador. Eh, un operador o una operadora puede tender a creer que un sospechoso, dos o más imágenes de un sospechoso o una sospechosa de un crimen pueden tener una creencia religiosa, pueden tener un color de piel o pueden tener una procedencia social determinada, que eso haga que la persona que toma la decisión de decidir si lo que le está presentando el sistemas de software de reconocimiento facial se trata o no verdaderamente de un match, de una coincidencia entre dos personas, o mejor dicho, entre la coincidencia entre dos imágenes de una misma persona. Eh, Santiago, no, perdón, bueno, porque nada. estamos ya Sí, en tiempo cumplido y apareció precisamente una pregunta formulada en el chat. no la La acabo de ver. pregunta es de Ricardo Rodríguez y si te parece, entonces comenzamos con el espacio acotado de preguntas que tenemos. Formula, ¿por qué la infalibilidad es un objetivo a alcanzar, Ricardo? Es que yo personalmente creo que posiblemente no lo sea. Y eso, digamos, es un agravante. Eh, eh, ¿En qué sentido? Infalibilidad, obviamente, al 100% no se puede pretender de ningún sistema, o por lo menos en el estado del arte. En el caso del reconocimiento facial, el problema no es tanto la infalibilidad, sino que la falibilidad es muy alta, mucho más alta de lo que venden algunas empresas o lo que venden algunas agencias policiales a lo largo del mundo. Eh, por más que puedan hacer cosas increíbles, como realmente poder detectar la imagen de una persona en segundos. Sí, Tomás está levantando la mano. No, me Adelante. sumaba a la siguiente pregunta. Perdón, no, completá y te quería tomar la pregunta, la siguiente pregunta. Eh, digamos, yo cuando nombraba, por ejemplo, uno de los factores es la eficiencia de un sistema, que vendría a ser, en este caso, se puede traducir en la infalibilidad de este sistema o la aparente infalibilidad de un sistema. Eh, en ese caso, la infalibilidad es como una especie de objetivo imposible, pero que se busca alcanzar. Eh, el problema ahí es que habría otros factores como la falta de preparación, problemas en el diseño, que podrían hacer que eso agrave el sesgo de la automatización. Y esto es un problema que parece que no tiene una salida tan sencilla, porque nunca vamos a poder estar del todo seguros de lo que nos está diciendo algo que está ahí para justamente tratar de hacernos, quitarnos esas dudas que nuestra percepción quizás a veces no logra distinguir del todo. Eh, bueno, eso es lo que podría decir. Sí, Dale, sí. seguí, Diana, que tiene. Yo digo otra cosa. Quería decir otra cosa. Sí, no, yo, una como follow-up de lo que dice Ricardo, creo. Digamos, dado que sabemos que no se puede lograr la infalibilidad, porque es un hecho que no hay esa infalibilidad, en realidad me parece que lo que hay que apuntar no tiene tanto que ver con mejorar el sistema, sino que tiene que ver con cuál es la manera en que nosotros nos apropiamos de esas tecnologías y qué rol les damos para, por ejemplo, tomar ciertas decisiones. Entonces, simplemente, si uno toma las huellas digitales o el reconocimiento facial, digamos así, como una evidencia más dentro de un pool de evidencias que se toman para llevar adelante una acción judicial o lo que fuere,
tiene un sentido porque justamente es una evidencia más entre muchas otras y habrá que sopesar las distintas evidencias, que eso lo hacemos los humanos para decidir si se sigue adelante con un proceso judicial o no. Ahora, Claro. creo que el punto es en ese sentido más de desenmascarar intereses tal vez comerciales detrás de la generalización de ciertas cosas que una cuestión de la tecnología misma. Claro, bueno, sí, yo en realidad me centré en el tema de reconocimiento facial en casos en donde la utilización, en donde la decisión o no, si digamos hay un match, está más vinculado al ámbito judicial o policial. Después hay un montón de otras cuestiones vinculadas al reconocimiento facial en donde el sesgo de la automatización en realidad no importan, porque no hay ningún operador o una operadora tomando ninguna decisión sobre nada. Y de hecho el algoritmo puede fallar y sin embargo la utilidad mercantil del algoritmo puede seguir funcionando perfectamente. No sé si se entendió lo que quise decir. No, pero el punto de cuestión es, vos a un medicamento no le pedís que sea totalmente infalible. ¿Ok? O sea, lo digo lo de medicamento porque es un tema que durante estos 2 años nos hemos preocupado mucho por la vacuna. Digo, ¿por qué a un sistema de inteligencia artificial le pedirías que sea infalible? O sea, no entiendo la racionalidad de ese pedido, digamos. O sea, me parece que no es una métrica para poner en juego, como para usar como argumento. Eso digo nada más. En un argumento, ¿en qué argumento? No, vos en algún momento dijiste, me pareció decir me parece que un objetivo a alcanzar es la infalibilidad, que eso es un criterio para decir que no son seguros estos sistemas. Yo creo que ese no Claro, es el punto, digamos. no, seguro, la infalibilidad no, de hecho no puede ser un objetivo. Eh, el problema sería, justamente retomando lo que decía Diana, si se quiere utilizar a los algoritmos de reconocimiento facial como un método para la investigación policial o judicial sobre un crimen, bueno, de hecho, hay sistemas que tienen una tendencia mayor hacia un sesgo racial o sexista que otros. Entonces ahí hay, si se quiere, grados, si se quiere se puede plantear en una cuestión gradual, qué sistema es mejor para X tipo de circunstancias. Eh, en todo caso, más que la infalibilidad es el grado de falibilidad de un sistema, en donde me parecería que estaría el eje del problema del sesgo de la automatización. Un sistema altamente falible con un nivel de confianza muy alto, por poner un ejemplo muy extremo, genera un clima proclive a un sesgo de la automatización pernicioso.